bienvenidos. Acompáñenme a preparar un delicioso atole de zarzamora o de black raspberry. Vamos a ocupar masa, piloncillo, canela y por supuesto zarzamoras. Aquí ya tengo en la olla, son 8 tazas de agua, pero todas esas cantidades va a ser al gusto de ustedes y lo que vayan a hacer. Tengo también aquí leche. Si no quieren leche, lo pueden hacer así sin leche o con leche de almendra. Comenzamos. Vamos a agregar el piloncillo y la canela al agua para que hiervan. Y ahorita lo que vamos a hacer es que voy a deshacer esta masa con agua. Nuestra frambuesa ya está limpia. Lo que voy a hacer es que la voy a licuar, una taza de agua, y la voy a llevar a licuar. Aquí ya lo molí, ahora lo que voy a hacer es que lo voy a colar para sacarle los huesitos que tiene la frutilla. Ahí en la cajita de descripción les voy a estar dejando los ingredientes, ¿ok? Ahí está, miren, ¿sí ven? Me salió mucho huesito. Aquí vamos a reservar en lo que hierve nuestra agua. Como pueden ver, ya está hirviendo. Le voy a bajar un poquito la flama porque voy a colar aquí mismo la masita esta. En pantalla están saliendo los miembros de mi canal, chicos. Si gustan apoyarlos, les invito. Muchísimas gracias por el apoyo. Y ahora la vamos a mover bien. La vamos a estar moviendo hasta que se espese. Ahorita voy a ponerme a moverla aquí porque esto tarda. Voy a ponerla que se espese y les enseño cómo es la consistencia que debe de quedar el atole. Miren, aquí ya tomó consistencia. Si a ustedes les gustaría solamente el atole de canela sin leche, así lo pueden dejar nada más lo prueban de azúcar y aquí está su atole de canela con piloncillo, ok. Pero yo lo que voy a hacer, que yo le voy a agregar, le vamos a agregar la zarzamora, y vamos a seguir revolviendo. Comenta en mi video de qué parte nos ves y así para el próximo video te podré estar mandando un saludo. Y también aquí, como ya tiene la zarzamora, ya nada más se deja hervir hasta que se revuelvan bien los sabores y esté bien cocinado, sin leche. Pero yo lo quiero con leche, yo le voy a agregar leche. Le pueden agregar leche regular o le pueden agregar leche Carnation o leche de almendra o de coco, de la que gusten. Yo aquí le puse como 3 tacitas de leche, porque ya casi no tengo. Entonces miren, va a cambiar de color. Ahí lo vamos a dejar a que hierva, ¿ok? Y que vuelva a espesar un poco más. Y ya lo probé, le va a faltar un poco más de azúcar, pero siempre el azúcar o piloncillo o lo que le vayan a poner es a su gusto, ¿ok? Ahorita regreso con ustedes. Ok, chicos, miren, el atolito ya está. Gracias a Dios no se cortó. A veces tiende a cortarse los atoles. Por ejemplo, la zarzamora es una frutilla muy ácida, entonces al tener el contacto con la masa se puede cortar, pero no se cortó. Miren, como pueden ver, no se cortó. Pero les voy a dar un tip. Cuando su atole se les medio corta, que dicen ustedes, oh, no está agarrando consistencia del atole, ok, agarren unas 2 o 3 cucharaditas de maicena y diluyan en poquita agua, y ya que la diluyan, entonces se la dejan caer despacito y el atole se les va a espesar otra vez bonito, ok. Y luego ya nada más lo dejan a que se cocine bien la maicena y listo. Miren, ahorita ya el atolito ya está listo para tomar. Muchísimas gracias por ver mis videos.
bienvenidos a todos los que están llegando, chicos. Y también muchísimas gracias a las personitas que ven mis videos y que no comentan. Muchas gracias a todos. Y le quiero mandar un saludo a mi sobrina Glenn 10. Un saludo también para Vero Espinosa Vlogs, para Ramírez Ramírez, para María Lorena Ruiz, para Milagueda. Y muchas gracias por ver este video. Y así fue como quedó, miren, delicioso. Bye bye.